Bueno, ante todo, muchas gracias por permitir nuestra participación como programa de fisioterapia y especialmente el grupo de investigación GIPSI para poder compartir con ustedes nuestra investigación. Entonces, nuestra investigación tiene por título Influencia del ejercicio físico complementario en síntomas de estrés y ansiedad durante el COVID-19. Los autores somos el profesor Roberto Rebolledo Cobo, fisioterapeuta, Miguel Montañez Romero, psicólogo, María José Tobón, estudiante de fisioterapia, y mi persona, Ana Isabel K. El COVID-19 ha generado una gran cantidad de situaciones, ha sido producto de una gran cantidad de procesos de incertidumbre. Se han realizado investigaciones sobre eso, pero sin embargo, todo lo que viene detrás de él no se conoce. No solamente es el proceso que tiene como proceso infeccioso o como la carga de enfermedad, sino hay una gran cantidad de situaciones que están relacionadas con su presencia. Con respecto a, quiero hacer primero un antecedente mostrando cuál era la problemática que se presentaba en relación a la salud mental antes de la presencia del COVID-19. Es importante aquí que podamos entender que la relación entre el componente físico y el componente mental y la interacción social es una parte importante dentro del proceso de bienestar de las personas. Las alteraciones que afectan el pensamiento, la percepción, las emociones, la conducta y el comportamiento pueden ser unas situaciones ocasionales o pueden ser, por el contrario, unas situaciones de larga duración. Y las enfermedades mentales o los trastornos mentales empiezan ya desde este momento a cobrar una gran importancia debido a la carga económica que estas representan. Entonces, hemos visto cómo desde diferentes disciplinas se ha tratado de abordar este tipo de situación para darle soluciones. Respecto a la depresión y la ansiedad, podemos darnos cuenta en este momento que son trastornos frecuentes. La depresión afecta más de 300 millones de personas, contribuye de una manera importante a la alta carga de morbilidad. Entonces es normal que nosotros en el día a día tengamos sensaciones de ansiedad, pero cuando este tipo de sensaciones se acompaña con un miedo intenso, un miedo excesivo, un miedo persistente que dificulta el desarrollo de nuestras actividades, ya es considerado como un trastorno mental. La depresión y la ansiedad, en este caso la ansiedad, es una forma de cómo se asume el estado de ánimo y las respuestas emocionales. Cuando es una situación de tristeza muy profunda que cuando tiene un largo periodo de duración ya se convierte en sufrimiento y altera las actividades, cualquier tipo de actividades que podamos desarrollar, escolares, laborales, actividades de tipo familiar. En cuanto a la prevalencia de depresión, se considera o se estima que el 4.4% de las personas a nivel mundial padecen depresión. Existe una mayor tendencia de este tipo de padecimiento en las mujeres con relación a los hombres y es más frecuente en algunos rangos de edad. Es mucho más frecuente generalmente en la adolescencia y en las personas adultas ya en un rango entre 55 y 74 años. Mucho más frecuente en mujeres que en hombres, como lo comenté anteriormente. En cuanto a la cantidad de personas o al número de personas que sufren de depresión a nivel mundial, se estima que en algunos países donde hay una gran cantidad de población, por ejemplo, Afganistán, Bangladesh, Bután, India, entre otros, 150 a 200 millones de personas padecen este tipo de trastorno mental. 23, o sea, lo que corresponde al 23% de la población. Países como China o India, donde también hay una gran cantidad de población, las tasas aumentaron de enfermedades mentales, aumentaron 18.4% entre el 2005 y el 2015. Y esto puede deberse al crecimiento poblacional y al aumento de los grupos etarios. Está ampliamente relacionado con ello. El 21% de la población presenta trastornos mentales, algún tipo de trastornos mentales. 4% de esta población presenta episodios de depresión mayor. 7.3% trastornos de ansiedad. 5.5% trastornos de ánimo y 1.5% trastornos psicóticos. 10% de estos trastornos obedecen al consumo del alcohol. Las mujeres, como ya les comentaba anteriormente, presentan una mayor prevalencia de ansiedad y de trastornos psicóticos. Y en los hombres, en los trastornos
los trastornos mentales o este tipo de alteraciones generalmente se asocian al consumo de alcohol, que es de 0.4 a 0.6 veces más que en las mujeres. Si hacemos el análisis de acuerdo con las regiones, observamos que la prevalencia de enfermedades mentales o de trastornos depresivos y de ansiedad van a variar de acuerdo con la región. En Norteamérica, el 18.1%, es decir, 43.6 millones de adultos mayores de 18 años padecieron una enfermedad mental debilitante antes del 2014. Los trastornos neuropsiquiátricos representan el 18.7% de años de vida vividos con discapacidad y de mortalidad prematura, lo que representa aproximadamente 43.000 muertes. En Estados Unidos y Canadá son países que sufren una carga elevada por esquizofrenia y demencia y por consumo de opioides. Respecto al panorama en Centroamérica, se observa una mayor discapacidad por trastornos bipolares y epilepsia. Y en Sudamérica y en el Caribe persiste una mayor proporción de discapacidad por enfermedad mental común. Los trastornos mentales y neurológicos corresponden al 22% de la carga total de enfermedades. Tienen una prevalencia de entre 1.4 a 11.7 por país en cuanto a prevalencia de depresión. Esto va a variar de acuerdo a las regiones, como le habíamos comentado. Entonces, cuando hablamos o cuando miramos el panorama de Sudamérica, nos encontramos que cuando se revisa la prevalencia de enfermedad mental, los países que reportan este tipo de datos van a haber muchas variaciones. En cuanto a la prevalencia en México de enfermedad mental, corresponde al 26.1%. En Perú corresponde al 29%. Vemos que en Colombia la prevalencia de enfermedad mental es bastante alta, es de 40.1%, pero la supera Brasil con 44.8%. Mientras que en Argentina este tipo de prevalencia corresponde al 29.1%. Ya teniendo en cuenta un poco más algunos trastornos, algunos tipos de trastornos mentales, cuando se revisa la prevalencia de depresión y de ansiedad, se estima que México y Chile tienen una prevalencia muy similar que corresponde al 9.2%. Argentina reporta una prevalencia de ansiedad de 16.4% y de depresión de 8.7%, y Brasil reporta una prevalencia de 30%. Ya en Colombia podemos ver que este tipo de situaciones o de casos se han incrementado a lo largo del tiempo. Vemos cómo hay datos para depresión que van desde 17.711 casos hasta 36.584 en el periodo correspondiente entre 2009 y 2015. Referente a la depresión grave y síntomas psicóticos, también se observa un incremento. En este mismo periodo de tiempo se incrementó de 4.703 casos a 8.385 casos. Y es mucho más evidente el incremento de este tipo de afecciones entre los 50 y 54 años de edad y entre las personas mayores de 75 años. Este es un panorama que se estaba presentando antes del COVID-19. Obviamente este tipo de situaciones que hemos tenido que vivir a raíz de esta pandemia, la instauración o la toma de decisiones de declararla a esta enfermedad como una pandemia y las medidas que han sido tomadas a través de los entes gubernamentales para tratar de disminuir su propagación y para mejorar los procesos o para preparar a los sistemas de salud para hacer frente a este tipo de situación, ha generado también una gran cantidad de alteraciones que de pronto no puedan ser identificadas como trastornos mentales, pero sí han generado, o como enfermedad mental, perdón, pero sí han generado una serie de trastornos mentales. Entonces, para nadie es desconocido que el COVID-19 ha generado en toda la población una gran cantidad de ansiedad y miedo por la incertidumbre a la que nos enfrentamos. No sabemos qué va a suceder y todo eso nos ha generado una gran cantidad de miedo y de una situación que a veces no podemos manejar o no sabemos cómo manejar. Entonces podemos ver que a raíz de
la declaración de la pandemia y de todas las medidas que se han tomado, que en una instancia inicial pensábamos que iba a ser de corta duración, pero que ya vemos que es una realidad a la que tenemos que irnos acostumbrando porque llevamos mucho más de un año en este proceso y todavía esperamos, de acuerdo con los datos epidemiológicos, todavía esperamos pasar otro tiempo más en este tipo de situaciones. Entonces, a raíz de todo el proceso que se ha generado a través del COVID, por el COVID-19, se ha observado un aumento en la prevalencia de depresión de 18.8%. Se ha aumentado la ansiedad, la prevalencia de ansiedad en 13.3% y los problemas de salud mental 7.6%. Esto es alarmante, pero también observar este tipo de datos, como por ejemplo el aumento de la prevalencia de riesgo de suicidio, que aumentó 2.8%, alteraciones como el insomnio, 7.2%, el estrés postraumático, 7%, nos muestran entonces cuál es la importancia de todo este proceso y que debemos tomar cartas de pronto en el asunto todos los profesionales en el área de la salud. Entonces, todo este aumento de estrés y ansiedad producto de las situaciones que hemos tenido que vivir a través de la instalación de la pandemia nos ha llevado a que en este momento hayan 50 millones de años de vida vividos con discapacidad. Es decir, que el 80% de la carga de la enfermedad la asumen los países de ingresos bajos y medios, que eran los que no estaban tan preparados para asumir todo este reto en materia de salud. Tenemos unas tasas de 640 años vividos en discapacidad por cada 100.000 habitantes. Para la depresión y para la ansiedad, 24.6 millones de años vividos por discapacidad, con una tasa de 267 años vividos de discapacidad por cada 100.000 habitantes. Entonces, todos estos datos realmente son alarmantes y sumado a que, aparte del aumento de la prevalencia y al aumento de las situaciones o los trastornos, al aumento de la ansiedad, al aumento del estrés y de situaciones que cada familia o cada persona ha tenido que vivir, a esto también tenemos que tener en cuenta que el 25% de los países no cuentan con una legislación en salud mental. No contaban anteriormente y en ese momento pues tampoco la cuentan con ello. La magnitud de la carga no se equipara con la eficacia de la respuesta, es decir, la carga en salud por enfermedad mental no está no obedece a una respuesta rápida como se requiere. El 33% de los países asignan menos de un 1% de su presupuesto sanitario a salud mental. Y aproximadamente el 25% de las regiones no tiene los medicamentos que son comúnmente recetados en atención primaria. El número de psiquiatras es otra situación también alarmante. Solamente contamos en algunos, muchos de los países, solamente un psiquiatra por cada 100.000 personas. Y esta es una situación que ha sido, muy evidente en este proceso de la situación de la pandemia, donde las citas, cuando se solicitan citas para profesionales de este tipo de especialidad, las citas las colocan entre 2 y 3 meses después de que la persona ha solicitado la intervención de este profesional. Entonces se pueden imaginar cuán difícil es el panorama en términos de salud mental. El 40% de los países tienen menos de una cama de hospital destinado a trastornos mentales por cada 10.000 personas, y esto era antes de la pandemia. Ahora podemos imaginarnos que en este momento prácticamente no hay camas que están destinadas a este tipo de situaciones, porque obviamente la situación de salud pues amerita que haya una atención rápida y una atención oportuna para las personas que tienen algún tipo de afección por COVID y que presentan la necesidad de una hospitalización. En cuanto a los antecedentes, pues sabemos que la situación de angustia o el miedo ante la incertidumbre generado por la pandemia ha producido una gran cantidad de alteraciones en la población. Hay alteraciones que se manifiestan como insomnio, fatiga, cansancio, síntomas de miedo excesivo, como una forma incapacitante de poder afrontar las situaciones que tenemos que vivir diariamente. Entonces, esto también
sumado a que el hecho de convivir digamos, por decirlo de alguna manera, encerrados con nuestra propia familia y el no permitirnos desahogar nuestras situaciones en el exterior o compartir con otras personas ha generado también el incremento de cifras de maltrato intrafamiliar. Para el mes de marzo y abril, que prácticamente estaba para el inicio de la cuarentena decretada, ya se reportaban 1.674 casos de maltrato infantil. También se han incrementado los trastornos mentales, de estrés, de la ansiedad y de depresión. ¿Cómo afronta la población este tipo de situaciones? Entonces, observamos que a través de la literatura vemos que la población ha tenido o ha asumido unas diferentes formas de afrontamiento, entre ellas el uso de las redes sociales, de las herramientas tecnológicas, que le ha permitido mantenerse en contacto con familiares y con amigos dado a las medidas de aislamiento. La práctica del ejercicio también es una de las formas de afrontamiento y esta permite reducir situaciones de estrés, de irritabilidad, de ansiedad, de desánimo, enojo, de frustración, de aburrimiento, de miedo, de desesperanza, alteraciones de sueño y ritmo circadiano, entre otras medidas de afrontamiento, porque estas medidas ya dependen de cada persona. En cuanto a los efectos del ejercicio, pues un efecto que ya nosotros conocíamos anteriormente, pues el control de peso corporal, la utilización de los sustratos energéticos y en términos generales mejorar todo lo que es el funcionamiento corporal, pero además el ejercicio libera beta endorfina, lo que me va a permite a las personas poder liberar un poco ese exceso de esa sensación sufrida por el estrés o por la ansiedad. Va a permitir también la regulación de la insulina y el gasto energético. Ante este tipo de antecedentes se plantea en este estudio determinar la influencia de la realización de la actividad física y el ejercicio físico como complementario sobre los síntomas marcadores de estrés y ansiedad en la población ante las medidas decretadas para la mitigación de la pandemia por COVID-19 en la ciudad de Barranquilla. Se busca identificar estrategias de afrontamiento empleadas por la población ante los cambios asumidos por la realidad impuesta por la pandemia del COVID-19. Identificar los niveles de actividad física, el tipo de actividad, la intensidad, la frecuencia y la duración de la actividad física o del ejercicio efectuado por el grupo de estudio. Y también buscamos asociar los indicadores de actividad física y ejercicio con los síntomas de estrés y ansiedad en la población que estamos estudiando. Es un tipo de estudio descriptivo. La población elegible corresponde a todos los grupos etarios procedentes de la ciudad de Barranquilla y se establece un muestreo de tipo no probabilístico por bola de nieve, donde se espera alcanzar una muestra de 500 participantes. En cuanto a los criterios de inclusión y de exclusión, tenemos como criterio de inclusión la población general que cuenta con herramientas tecnológicas y de comunicación. Todos los grupos etarios participan y que como criterio importante es el consentimiento informado diligenciado para participar. Entre las personas que se excluyen de participar son las personas menores de 18 años, personas con diagnóstico de esquizofrenia, psicosis y síndrome bipolar. ¿Por qué las personas menores de 18 años? Porque ya en ellos se hace mucho más riguroso todo lo que es el proceso de consentimiento y en este momento en donde se nos hace tan difícil estar en contacto con las personas, es muy difícil de controlar que los tutores o los padres de estos jóvenes menores de 18 años sean los que firmen el consentimiento o que den el aval para el consentimiento informado para poder participar en la investigación, ya que todo el proceso está planteado para hacerlo de una manera digital. En cuanto a las personas con diagnóstico de esquizofrenia, psicosis o síndrome bipolar, son personas que ya están diagnosticadas con algún tipo de enfermedad mental o de trastorno mental y que ya son personas que requieren medicamentos. Entonces, lo que queremos en el estudio es mirar cómo las situaciones generadas a través de las medidas de mitigación que afectan a la población pueden ser o puedan tener una modificación con base a la realización del ejercicio físico. Entonces sabemos que el ejercicio físico es complementario a un manejo, a un tratamiento que se hace y que
es complementario al manejo que se hace a través del equipo médico, con el psiquiatra, con psicólogos, con terapeutas ocupacionales, etcétera, con todo el equipo médico. Entonces, por esas razones están excluidos este tipo de pacientes. Tenemos una aplicación, la recolección de las muestras se está haciendo a través de un cuestionario online. Y en ese cuestionario online, además de los datos generales de la población, está incluido el cuestionario GPAT para medir el nivel de actividad física, la escala de apreciación de estrés EAE y el cuestionario estado rasgo STAI. Hasta el momento, pues la investigación está en curso. Tenemos en este momento 419 participantes en la investigación. No se ha cerrado todavía el muestreo, por lo tanto yo solamente voy a mostrarles algunos tipos de información, sobre todo para que podamos reflexionar respecto a este tipo de afecciones. Entonces, dentro de las características de la población, pues las características generales, la mayor cantidad de población participante son jóvenes entre 18 y 26 años. El sexo masculino tiene una mayor proporción de participación. En cuanto al estrato social, predomina el estrato 3. En cuanto al estado civil, el grupo más que ha participado más ampliamente son las personas solteras. En cuanto a la dedicación, los estudiantes y los empleados son los que tienen una mayor proporción de participación. En nivel de educación predomina el nivel de educación de pregrado, y en cuanto a con quienes conviven las personas, pues predomina la convivencia con padres y hermanos. La siguiente información básicamente es como para que lo tengamos en cuenta a manera de reflexión, es la respuesta ante algunos interrogantes que se han hecho en el estudio. Entonces, ante el interrogante de trastornos en la actividad intelectual y el estado de ánimo o comportamiento, la mayor parte de la población que hasta el momento hace parte del estudio ha indicado que no presenta trastornos en este tipo de actividad intelectual. Sin embargo, no debe ser menos importante que el 32.2% de la población que ha sido estudiada sí está presentando este tipo de trastornos, que ya es un dato importante dentro del proceso. En cuanto a la inquietud o al interrogante sobre el tipo de trastorno, el 24.8% presenta el 26.7% el trastorno que presenta es cansancio importante, una baja de energía. 24.8% presenta sentimientos de tristeza o de desánimo. El 15.2% indica preocupaciones o miedos excesivos. El 9.1% indica altibajos y cambios radicales de humor, y el 8.1% está indicando pensamientos confusos o pensamientos confusos. Entonces, estos datos también son importantes. En cuanto al interrogante si han sido diagnosticados por un trastorno en la actividad intelectual, la mayor parte de las personas participantes no tienen un diagnóstico específico, mientras que el 10.4% sí han sido diagnosticados médicamente para el padecimiento de este tipo de trastornos. Respecto a la afectación por situaciones inesperadas, 44.4% dice que de vez en cuando ha sentido afectaciones ante las situaciones que se le han presentado de un momento a otro. El 10.5% dice que a menudo, y el 30.1% dice que casi nunca. Con relación a la frecuencia de incapacidad para controlar las cosas importantes de la vida, el mayor porcentaje, 39.4%, dice que de vez en cuando han sentido incapacidad para poder controlar las cosas en su vida. Casi nunca, 33.7%, que son unas proporciones muy importantes teniendo en cuenta todo el proceso que se está viviendo en este momento. En cuanto a la sensación de incapacidad para afrontar actividades cotidianas, 44.4% indica que de vez en cuando ha sentido esta incapacidad para afrontar ese tipo de situaciones o de actividades. 29.4% casi nunca. Respecto a la incapacidad para superar las dificultades, vemos que el 35.3%, que es un dato muy importante, indica que de vez en cuando ha tenido esa sensación de incapacidad
para poder superar esas dificultades, mientras que el 40.6% indica que casi nunca. En cuanto a la percepción de bienestar, el 43.7% indica que tiene una percepción frecuente de bienestar, el 34.1% dice que casi siempre tiene esa percepción de bienestar en su vida, y mientras que el 21% dice que algunas veces percibe esa sensación de bienestar y algunas veces no. Es un dato importante que el 21% de esta población tenga este tipo de percepción. En cuanto al interrogante respecto al deseo de llorar, que es una de las sintomatologías que o es uno de los signos, perdón, que evidentemente nos lleva a indicar o a sospechar de un proceso de ansiedad, un proceso depresivo o un alto nivel de estrés. Entonces, el 37.9% dice que casi nunca presenta deseos de llorar, el 47.3% algunas veces, que es una proporción bastante importante, mientras que el 9.5% nos indica que frecuentemente, y un porcentaje mucho menor indica que casi siempre. ¿Deseo ser feliz como los demás? 36.3% nos indican que algunas veces desea ser feliz como los demás, el 40.3% dice que casi nunca, 13.6% indica que frecuentemente y el 9.8% dice que casi siempre, lo que indica también un factor muy importante dentro del proceso de revisión de este tipo de afecciones o trastornos. En cuanto a la sensación de no poder superar las dificultades, 43.4% dice que algunas veces tiene ese tipo de sensaciones, frente al 46.1% que indica que casi nunca ha presentado este tipo de sensación. La preocupación por cosas sin importancia, 42.7% indica que sí se preocupa por cosas sin importancia, el 30.5% dice que casi nunca, 17.2% indica que es frecuente su preocupación por cosas sin importancia. En cuanto a la percepción o la indagación sobre la práctica de la actividad física, encontramos que el 49.2% de esta población realiza actividad física como uno de los medios de afrontamiento ante las medidas y ante la incertidumbre generada por la pandemia. En cuanto al tipo de actividad física, la mayor parte de la población realiza caminatas, para tratar de liberar todo ese nivel de estrés, para tratar de reducir el nivel de ansiedad o tratar de modificar el estado de ánimo de tristeza que puede llegar a presentar o que ha podido presentar. 18.8% recurren al trote, el 14% practican bicicleta y otras fracciones mucho más pequeñas, otro tipo de actividad física. En cuanto a los efectos del ejercicio que manifiestan, el 26.4% indica que la realización del ejercicio le permite reducir los síntomas de ansiedad. El 37.1% indica que le permite reducir los síntomas de estrés. El 15.7% indica que le permite tener una mejor calidad de sueño. Entonces, estos datos también son muy importantes dentro de la percepción que se está teniendo en cuanto a cómo nos está afectando mentalmente este tipo de confinamiento y este tipo de estrategias que se han empleado, qué tipo de afrontamientos se están empleando, y en el caso nuestro pues nos interesa los efectos que tiene la práctica de la actividad física y el ejercicio sobre esas signos. Entonces nos está indicando o nos está mostrando algunos resultados que nos permiten ser reflexivos frente a esto. De todas maneras les comento que este tipo de, no es nuestro interés mostrar unos resultados porque todavía no tenemos resultados específicos, simplemente era mostrar algunos aspectos relacionados con la información que tenemos en la investigación, para que desde este momento entonces empecemos a hacer una reflexión de cómo ha afectado nuestros procesos normales, nuestra vida cotidiana, todo esto que tiene que ver con la pandemia, no solamente por el miedo a contagiarnos, no solamente por el miedo a morir por esta situación de pandemia, sino también por la situación que estamos viviendo, que es también inherente a esta pandemia, y entre ellas está lo que corresponde a salud mental. Muchísimas gracias.